El día de hoy estaremos hablando con mi colega Juan Carlos García, escritor e inversor y creador del libro Rosita y las tres monedas, disponible ya en Amazon. El día de hoy hablaremos desde el punto de vista de escritor y cómo surge esta iniciativa. Mi colega Juan Carlos, que nos va a decir un poco esta disertación de cómo fue la creación de este libro. Muy bien, saludos, Gregorio. Un gusto de verte nuevamente. Pues actualmente resido en Igualada, Barcelona. La mayoría me desconoce y soy nacionalizado español de origen nicaragüense. Trabajo pues, en el hospital universitario de aquí, de esta ciudad, que lleva el nombre de Igualada, donde resido ya desde hace un par de años. Llegué a España a finales del 2019, justo antes de que iniciara la pandemia del COVID-2019, y como viste esta situación, creo que mi proceso de legalización se viera entorpecido, por tanto no pude ejercer como médico hasta finales del 2021. Todo esto me conllevó que en mis etapas iniciales en España, como extranjero, pues me tocó trabajar de construcción, lavando vehículos, de asistente doméstico, hasta que logré en todo este proceso continuo y complejo de trabajo, impulso de protocolos para que me pudieran regularizar, pues llegar a ejercer como médico. Y esto pues me ayudó desde el punto de vista humano a un cambio que no había experimentado toda mi vida. Había sido médico, estudiando desde la licenciatura, mi primera especialidad, luego una maestría y pues muy difícil, pero una etapa de adaptación. Cuando ya te incorporas aquí como médico, pues es otro reto nuevamente, porque ahora tienes que demostrar que tienes las capacidades clínicas suficientes para estar a la altura del sistema de salud europeo y te permite también mejorarte con una educación continua para estar a la vanguardia de lo que es la, la actividad asistencial, y eso refuerza un poco la vocación. ¿Cómo surge este libro? Realmente este libro surge por un punto de inflexión que tuve hace unos años, cuando tuve el honor de conocerte, que me di cuenta que no tenía absolutamente idea de lo que era la educación financiera, y observé que muchos adultos como yo llegamos tarde a este aprendizaje, cuando ya arrastramos hábitos, vamos a decirles, muy poco saludables desde el punto de vista de nuestra salud financiera, de nuestra relación con el dinero. Por tanto, se me ocurrió, después de haber estudiado, educarme, autoeducarme en educación financiera, crear una herramienta, no un cuento, una herramienta que permita adquirir desde edades tempranas hábitos saludables y una muy buena relación con nuestro dinero, que al final es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Tenemos que invertir para cuando nace un niño, planificarlo, hasta planificar nuestro deceso, que eso también lleva gastos funerarios y demás que nadie los toca, pero que tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro día a día, y al final el dinero, quieras o no, independientemente la formación que tengas o el nivel socioeconómico que tengas, está presente. Y ahí surge la idea de crear esta herramienta, más que un cuento, de educación financiera infantil. Exactamente. Bueno, como médicos nos preparan para salvar vidas, ¿no? Como tú, como yo, pero nos dejan huérfanos en finanzas. A mí también me pasó lo mismo cuando llego a España. Yo llegué un poco antes que tú, en el 2018, y las cosas fue un golpe muy, muy drástico con la primera vez que me tocó declarar la renta. Y yo decía, bueno, gano muy bien, pero ese golpe importante, ¿no? Que siempre lo hablo en mis podcasts, y luego también con la pandemia, en mi caso fue al revés, pues ya yo trabajaba de médico, pero me dieron de baja 2 meses. Y en esos 2 meses, pues mi salario, de ser un salario de médico, pues bajó a un salario, pues prácticamente un salario básico, un salario base, que es lo que ganamos normalmente los médicos. Lo que pasa es que con las guardias, obviamente que ganamos un plus por trabajar esas 24 horas. Entonces, ¿en qué momentos exactos sentiste que la educación o que tu educación financiera estaba en terapia intensiva y que el papel jugó o jugué yo como tal en este despertar? Bueno, para todos los que nos ven y nos escuchan, primero podrán pensar de que esta es una respuesta un poco aduladora a tu persona, pero sería falso no hacer mención que cuando nos conocimos, que ambos trabajamos en Toledo, em,
Yo recuerdo que justo había adquirido un vehículo de forma de deuda y no habíamos hablado de temas financieros. Trabajábamos, nos tomamos un café, nos reíamos, seguíamos trabajando en urgencia. Y recuerdo que en esa semana que acababa de firmar el contrato de la adquisición de la deuda por mi vehículo, llegué y te lo presumí. Y lo primero que me dijiste fue, eso ha sido un error, te has endeudado. Y eso fue como que, ¿cómo? No, deberías de haber hecho estas cosas que te ayudarían a mejorar tu salud financiera. Y eso fue como que, ¿de qué me estás hablando, Gregorio? Ahí fue de donde comencé a despertar aquella chispa, ese punto de impacto que tuve de decir, no sé nada de educación financiera, es totalmente nula. Es cuando entendí que tener una profesión valiosa como la nuestra, que nos preparan para muchas cosas, no equivale realmente a tener una educación financiera como tal, que nos dé una libertad para poder trabajar y desenvolvernos libremente. De ahí que siempre cuando te escribo te digo Sansei, porque lo recuerdo como los maestros japoneses. Digo yo, es que Gregorio fue el médico capitalista que me abrió los ojos al descubrimiento de un tema vital para mí, que era la educación financiera, porque lo que había hecho en aquel momento fue ensanchar lo que después conocí como la carrera de la rata, donde veníamos creciendo y en vez de salir aún con salarios que podría ser para la media mejores, para la media de España, pero mis hábitos financieros, mi educación financiera hacían de que me convirtiera en un círculo que independientemente de lo que pudiera ganar, incluso millones, me estaba creando una mala relación con el dinero y no estaba gastando mi dinero de forma inteligente y efectiva. Y al contrario de darme libertad, necesitaba más dinero para poder pagar las deudas que ya tenía y realmente no estaba libre, estaba preso laboralmente. Exactamente, es lo que siempre lo que hemos conversado, ¿no? De que, bueno, tenemos una profesión bastante bien pagada, porque, bueno, porque somos profesionales, porque somos especialistas en una materia como tal, que es la medicina, que es la salud, que es algo súper importante para todo el mundo. Entonces, pero que el gremio médico tiene una ceguera voluntaria, vamos a decirlo así, ¿no? Con respecto al dinero, porque, bueno, gano mucho, pero así como gano, gasto mucho. Entonces, y es lo que estás hablando, necesitamos como tal ser capitalistas para ser libres. Pues realmente, haciendo un poco de diferencia en lo que dices, creo que voluntariamente no tenemos esta ceguera contra el dinero. Creo que es algo más cultural y secuencial. Nos forman desde el punto de vista de conocimiento científico, de educación, de ética, para salvar vidas, pero nadie nos habla de cómo gestionar nuestra propia vida aparte y entender que necesitamos el dinero para poder ser libres y poder desarrollar nuestra profesión de una forma sin presiones, sin pensar porque lo tengo que hacer, porque tengo que pagar una hipoteca o porque viene la próxima cuota del mes. Eso no nos hace menos éticos que nosotros tengamos una buena relación con el dinero. Al contrario, nos va a hacer más libres, más independientes, que tengamos la capacidad y el potencial de crear herramientas, como por ejemplo este libro que se me ha ocurrido crear, para que podamos gestionar un problema que tenemos presente y que nadie, en ningún sistema de todos los países, se les ocurre. La educación financiera desde tempranas edades. Por tanto, esta ceguera cultural que tenemos la necesitamos abrir con conocimiento financiero y en este proceso nos volvemos capitalistas, no por una ideología política, sino por una ideología financiera de libertad para nosotros mismos con una relación con el dinero. Es correcto. En esta continuación, ¿qué fue más difícil? ¿Hacer la especialidad o sentarte a escribir conceptos financieros para tu libro para niños o para adultos también? Pues mira, realmente esto es un poco de dificultades distintas, porque aprobar una especialidad lleva su proceso. Primero tienes que estudiar para entrar a la licenciatura, hacerte médico, todo lo que lleva, estudiar las materias, que sea anatomía, fisiología, y después pasar a hacer un segundo examen para especialidad, y vas creando, cursando barreras, pero
¿Cómo llegar nosotros a crear entonces una simplicidad de todo este conocimiento financiero para hacerlo a un niño? Y es aquí donde tomar conciencia de este conocimiento, ¿cómo lo transmito? Esta dificultad, porque no le voy a decir a un niño, mira, vamos a hablar de fondos indexados, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de renta per cápita, vamos a hablar de tributación de impuestos. Yo no entiende esas cosas. Y se me ocurrió de una forma práctica enlazar un concepto que creo que es vital. De la misma forma que le explicamos a un paciente de forma sencilla, con sus palabras, que entienda y haga conciencia de su enfermedad y del proceso que debe de seguir de hábitos de cambio para sanar, esos mismos procesos de forma sencilla, traducidos en un lenguaje de niño, que entienda que el dinero es eso, dinero, que pueden ser monedas, pueden ser euros, puede ser una tarjeta digital, pero que permite adquirir algo. Ese es el concepto básico de dinero. Y luego, que el niño entienda cómo gestionarlo de una forma sencilla, con una relación sana, que entienda conceptos básicos de que el dinero es limitado. Me dirán, pero si hay mucho dinero, sí, pero el dinero que tú vas adquiriendo poco a poco es limitado. Si no sabes cómo gestionarlo, Claro. se te va a ir, lo vas a perder. Entonces, crear palabras sencillas en un lenguaje de niño que entiendan una relación sana con el dinero va a crear hábitos de cambio. Los mismos hábitos que cuando le explicas a un paciente y hace conciencia de su enfermedad, puede cambiar y mejorar de estar de un estado enfermo a la salud. Este es el mismo concepto que trato de transmitir en esta herramienta, hábitos de cambios. Exactamente, cuando la persona entiende que hay un problema y que ese problema tiene una solución y lo entiende de manera fácil y sencilla, pues los cambios suceden de manera más fácil y sencilla y se van perdurando en el tiempo. Esa es la idea, ¿no? De enfocarlo en el punto de vista lo más condensado, lo más fácil posible para que la persona lo pueda entender. Bien, muchos colegas se enfocan en dejar casas, cuentas, coches de última gama. ¿Por qué decidiste que era más importante dejar un manual de instrucciones con este libro para esta nueva generación, para estos niños, en este caso también para tus familiares? Bueno, porque como tú lo has dicho, estos materiales que podemos heredar son transitorios, hoy pueden estar y mañana no. Y hay un concepto en finanzas muy valioso y creo que es el pilar de todo, que el principal activo financiero eres tú mismo. Por tanto, tener una herramienta, este material, como te dije, no es un cuento, es una herramienta que no va a desaparecer en el tiempo. En cambio, es una estructura mental que si se implanta de una forma adecuada, puede multiplicarse en el tiempo. Es de la misma forma que trabajan los fondos indexados. Se multiplica este beneficio, porque si una persona desde pequeña crea una muy buena relación con el dinero, a lo largo de su vida, ya no va a estar limitada. Ya no quería con esta herramienta limitarme a que sea un cuento nomás, sino una herramienta de constituir hábitos que duren toda la vida y que tú mismo se lo puedas después heredar a tu otra descendencia. Y es una cadena, como la famosa libra de cadena de favores, que te permite llegar a más personas y no limitarlo simplemente a mi familia. Eso es correcto. ¿Y quién es Rosita? ¿En quién está inspirada? ¿Hay alguien de tu familia que te reflejó? ¿Cómo llegó esa... Un día dijiste, bueno, vamos a escribir este libro. Bueno, Rosita representa a la infancia como una etapa decisiva de formación de hábitos. Tiene una inspiración emocional en mi entorno familiar. Rosita, la real, mi madre, es una mujer luchadora que obreramente, haciendo trabajos humildes, me ha sacado adelante y me logró formar como médico. Pero esta Rosita real tiene un problema. Carece totalmente de educación financiera. Es que ahí me sale la idea, porque después de estudiar todo este proceso de autoconocimiento, de finanzas, y ve mis cambios y que ya no hago lo que ella tradicionalmente ve de conseguir un Exactamente. trabajo, de conseguir una jubilación, y me dice, pero ¿por qué vas a invertir en esto? Lo vas a perder. Y yo, no, mamá, las cosas se hacen diferentes. No tiene y le da ese temor.
Entonces, la Rosita real, mi madre, carece de esta educación financiera. De ahí aparece mi idea de crear a Rosita, utilizar a mi madre, que es además un hombre muy tierno, educativo para los niños, muy cercano, y ahí aparece la Rosita real, que se traslada a esta herramienta de educación financiera. Ahora bien, la Rosita de mi libro, al contrario que la real, es un símbolo pedagógico, un síndrome de autoconocimiento, donde se trata de que el niño en historias cotidianas no vea reflejado una dirección, sino que tome conciencia. En ningún momento vas a ver juicios de valor, sino estimulación del pensamiento, del hábito, de crear conciencia de, si quiero comprarme un helado, ¿por qué me lo quiero comprar? ¿Pues realmente porque lo necesito? ¿Porque lo quiero? ¿O porque me lo puedo permitir? Y si me lo puedo permitir, ¿va a limitar esto mi capacidad financiera para futuro? Si tengo dos monedas y el helado vale dos y yo necesito luego otra cosa, ¿me lo puedo permitir? Entonces es un hábito pedagógico que estimula al niño a preguntas abiertas de el por qué, no aquello direccionado por los padres de decir, esto no te lo vas a decir porque mi abuelo lo hacía de esta forma y porque yo lo hago de esta forma. No, estimulamos el pensamiento crítico del niño para que tome conciencia de por qué es importante el dinero, por qué es importante saber la diferencia entre una necesidad o un capricho o un querer, porque eso va a marcar todos los hábitos a futuro que ya incluso nosotros como adultos lo venimos haciendo. Porque si ahora mismo tú por tu trabajo te dan un plus de 1.000 euros, me lo invento, tú dices, me voy a comprar el iPhone. ¿Realmente lo necesitas? ¿O necesitas una tablet? ¿Realmente la necesitas? Entonces, el crear la diferencia entre una necesidad y un capricho, esos hábitos básicos ayudan al niño a cambiar su vida y comienzan a entender que cuando eliges una cosa, renuncias a otra. Y no significa que por renunciar estás haciendo mal, pero el niño toma conciencia del por qué. De ahí aparece Rosita. Exactamente, ahí es donde viene la otra parte que es el subtítulo que dice, miro, pienso y elijo. ¿Cómo aplicaste o cómo aplicamos estos 3 pasos en nuestra vida cotidiana y cómo lo reflejaste en ese libro? Bueno, de forma muy sencilla, como he hecho un preámbulo, nuestra vida, cualquier decisión que vayamos a tomar, primero escuchamos o miramos a lo que nos vamos a enfrentar, observamos si es una necesidad realmente y desde el punto de vista financiero, si no es útil según nuestra capacidad de ingreso, nuestros gastos y nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. Segundo, pensamos y analizamos de qué forma podemos optimizar nuestras decisiones y sobre todo con el dinero y no nos atrapa a una camisa de fuerza de decir, lo voy a elegir porque sí o porque lo quiero, o lo voy a elegir, sino nos obliga a hacer una introspección de nosotros mismos, de nuestros hábitos financieros, para al final tomar una decisión, llegar a elegir. Como cuando te ofrecen un trabajo, me dicen, me lo invento, te ofrezco un trabajo de médico en Tangamandapio, Suiza, y te vamos a ofrecer un salario de 1 millón, y tú te quedas, me voy para allá, pero después vienes a ver, vale, es que dejar familia, comienzas a pensar, dejar familia, carga impositiva, los gastos de vida y ese millón, en términos reales, te das cuenta de que ese trabajo, con todo lo que implica, puede ser no necesario en ese momento y puedes tener mayores opciones. Y entonces tú eliges. De ahí, esos 3 simples pasos enseñados a un niño, que se lo convertamos en un hábito, van a cambiar su forma de pensar, a no ser niños impulsivos, sino a tener un pensamiento crítico pedagógico que les va a dar mejores hábitos, mejores decisiones y una mejor relación con sus decisiones personales, sociales y financieras. Eso es correcto, porque ¿qué pasa? Nosotros que crecimos en ese ámbito, ¿no? Que pasa con tu madre y con la mía también, ¿no? Bueno, la mía me dice que si no trabajo en un hospital público, no soy médico.
Y yo digo, mamá, pero es que yo trabajo en la privada, o sea, también es un hospital. No, 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 no. Tiene que ser en la pública porque si no es en la pública, no eres médico de verdad. O que por qué también hago este tipo de cosas, porque hago los podcasts, que porque invierto. Me pasa lo mismo que a ti porque creo que fuimos criados por madres que estaban en la época, como digo yo, en la época de la era industrial, ¿no? Donde tú conseguías un trabajo e ibas escalando, ¿no? En esta empresa hasta llegar a la última meta que era o director o llegar al último puesto y luego jubilarte. Entonces, lo que pasa es que nosotros crecimos y hemos obviamente experimentado y estamos en otra época, ¿no? Y estamos en otro país también que nos obliga a ser un poco más inteligentes desde el punto de vista financiero. Entonces, con respecto a las tres monedas, ¿en qué se basan estas tres monedas en el libro? Realmente las tres monedas representan una idea de concepto financiero muy básico y es decisivo, que el dinero tiene un límite. Lo que nosotros podemos tener ahora, no te digo mañana, tiene un límite. Y eso considera una elección que le tenemos que dar valor. El niño va a entender que el dinero no es infinito, que puede tenerlo ahora y dentro de 5 minutos ya no está en su capacidad. Y que cada decisión que va a tener el niño va a tener un coste de oportunidad. Y tiene que razonar en cómo gestionar su dinero, no como un capricho, sino como una necesidad. Y de esta forma muy sencilla introducimos una verdad económica fundamental. Elegir bien hoy cambia el mañana. Exactamente. Eso es lo que nos pasa, ¿no? A veces cuando ganamos mucho, queremos gastar mucho, ¿no? Pero, y si baja nuestro poder adquisitivo, si nos enfermamos, que es lo que me pasó a mí también, ¿no? Que cuando yo estaba, digamos que en la cúspide, ¿no? Del médico en España, aunque fue por un tiempo limitado, que fueron 2 meses, pero choqué contra esa realidad, ¿no? Si yo no hubiese me hubiese gastado todo ese dinero que había acumulado en esos últimos 6 o 12 meses, pues me hubiese visto un poco complicado, ¿no? Porque mi poder adquisitivo había bajado muchísimo. Entonces ahí fue también cuando reaccioné y ahí también fue cuando nació el médico capitalista. Entonces entendí todo ese concepto. A veces cuando te pasan cosas que a veces las puedes tomar como cosas negativas, pero al final obtienes un aprendizaje de eso, ¿no? No, Eso total, si yo también puede pasar. recuerdo, como te mencioné, mi etapa inicial aquí en España, llegó un momento en que me tocó pedir ayuda a Cáritas, porque no tenía ni siquiera para alimentarme. Y en ese momento te dices, abrir los ojos, hacer algo, trabajar, pero trabajar con inteligencia para evitar retornar en la medida de lo posible a ese periodo que si bien me ayudó a mi formación humana, me enseñó también fue mi base, podría decirte, de mi formación financiera, porque con nuestro trabajo de médico siempre tenemos dinero, por darle una palabra, pero mal gestionado, y trabajas y dices, bueno, hoy me doy este capricho, me lo puedo permitir, porque para eso trabajo, pero ¿qué pasa cuando tienen estas condiciones o estas situaciones como la que vimos con la pandemia del COVID-19, que te puedes quedar en cero? Necesitas tener recursos para tener una libertad y una tranquilidad para ti, para la familia. Y ahí la necesidad de la educación financiera. Exactamente, eso pasa mucho, bueno, pasa en todos los ámbitos, ¿no? Pero en nuestro ámbito profesional, pues alguna vez hemos conocido a algún colega que no tiene 100 euros en su bolso para comprar o para pagar un taxi. Me ha pasado, lo he vivido. Y a veces me dicen, bueno, a ti te va bien porque eres médico, sí, pero yo estuve también un año sin trabajar de médico cuando llegué a España y me las vi también bastante fuertes y también tuve que ir a Cáritas y también tuve que pedir ayuda. Eso es la otra parte que no lo ven, nos ven ahora en lo alto, pero es que también hemos estado en lo bajo. Entonces, también nos enseña ese grado de humildad y de saber, por lo menos, saber de dónde venimos, porque también venimos de países latinoamericanos, ¿no? Que igual que tu madre, pues la mía también trabajaba mucho para poder sacar a sus hijos adelante y para poder darme la profesión que tengo ahora, porque yo no nací siendo médico, ¿no? Nos fuimos formando poco a poco y hemos tenido la ayuda de personas que nos aman y nos quieren y nos han
impulsado también. Lo que pasa es que ahora pues tenemos otros conceptos mentales que no reflejan de dónde estábamos antes, pero que no queremos volver a ese punto de cero, ¿no? Yo no quisiera volver a estar donde estuve antes. Eso también me permite seguir creciendo y seguir aprendiendo cada día más. Bien, en la simplicidad del libro, ¿cómo volcaste todos estos términos desde el punto de vista para hacer un libro tipo historia, tipo cuento para niños pequeños? Y por supuesto, probablemente en la lectura de ese libro a nuestros hijos, a nuestros familiares, vamos a aprender también nosotros, pero con esos conceptos tan básicos, ¿no?, que tiene el libro. Pues realmente creo que eso fue la piedra angular porque trabajé desde principios universales, pero evité mucho los tecnicismos. Que como te mencioné antes, un niño no necesita saber sobre qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un interés compuesto, qué es deuda buena, qué es deuda mala. Considero que el niño necesita entender que el dinero se acaba. Primer concepto básico, que todo lo que deseamos puede o no convenirnos y que pensar antes de tomar una decisión es un hábito que debemos fomentar. Mi objetivo fue traducir principios económicos a la realidad cotidiana que pueden vivir familias de diferentes estratos sociales, desde millonarios hasta personas muy humildes. Por eso te digo, es una herramienta que nos sirve para todo, para forjarnos hábitos financieros saludables. Y aplicando la ciencia pedagógica, tuve que leer mucho. Primero, mi autoformación, por decirlo así, de educación financiera, porque no fui a una universidad que me hablaran de economía. Yo no soy economista, te dije, soy médico. Tuve que leer muchos libros que me ayudaron a ampliar la mente y luego tuve que leer un poco sobre o documentarme sobre la ciencia pedagógica a nivel infantil y buscar regulaciones que a nivel europeo se manejan para poderlas aplicar y de esta forma llevarlos a conceptos sencillos para que se creen hábitos. Es lo que se trata de hacer de esta herramienta. Exactamente. Y el libro, la verdad, que tiene una muy bonita carátula. Entonces, es muy llamativo, ¿no? Los colores y todo esto. Entonces, hablando del libro, ¿no?, y de que ya está publicado, ¿cómo se siente ahora ser un médico que ha publicado un libro en Amazon KDP y que ahora pues se puede vender en cualquier parte del mundo? Pues realmente lo veo como una gratitud. Recientemente tuve la invitación por parte de maestros a ir a presentar el libro al colegio porque les encantó el diseño pedagógico que tiene. Y justo aquí en Barcelona se celebra San Jordi y dice, pues vamos a inventar a un escritor famoso y me escriben a mí. Yo digo, me dio vergüenza, cuando lo digo de otra forma, me dio un poco de pena, le digo a la maestra, no, yo no soy un escritor famoso, veo como una gratitud, porque publicar en Amazon no solo fue decir, ahora soy un escritor, sino es una forma global, ahora en la era de la tecnología, de que todos tengamos acceso a una herramienta sencilla, este pequeño libro, que está a 2 clics. Lo buscas en Amazon, lo tienes y ya lo puedes compartir con tu hijo. Para mí, realmente lo relevante no es haber publicado, sino haber creado esta herramienta que puede estar en todos los hogares, que es atemporal, que hoy te puede servir a ti, tus hijos, a tus hijos de sus hijos, mientras tengas el valor o la necesidad de aprender conocimientos financieros muy básicos. No tanto como escritor, sino esta sensación de gratitud de transmitir aquello que tú hace mucho tiempo me transmitiste de forma gratis. El decirme, has cometido un error financiero. Una herramienta de aprendizaje. Exactamente, a mí me ha pasado también lo mismo. A las veces que me han invitado a ciertos eventos, yo digo, pero si yo no soy nadie, o sea, yo simplemente hago lo que me gusta. Y hay gente que me pregunta, bueno, ¿y tú ganas dinero con eso? Y yo, no gano dinero, pero he conocido gente excepcional, espectacular. La gente me puede decir, salgo a la calle y me dice, uy, ¿tú eres médico capitalista? Y yo, sí, me siento un poco así como que apenado, ¿no? Cohibido. Pero cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando queremos ayudar de forma desinteresada, pues surgen estas cosas, ¿no? Surgen estas cosas y la gente poco a poco te va conociendo y te vas haciendo un nombre, ¿no?, en el medio como tal.
Y eso es bonito, es interesante y te hace sentir que estás haciendo algo bien. Entonces eso es importante también, como dices tú, no simplemente de haber publicado o de ganar algún dinero, sino de que la gente pueda aprender y se sienta identificada con tu libro y con tu forma de pensar. Eso me encanta más todavía. Muy bien. La verdad que para mí ha sido todo un honor, Sí. porque he tenido conversaciones con mis compañeros médicos en el hospital donde trabajo y las respuestas que me han dado al leerlo me dice, esto ha sido nuestra materia pendiente de muchos años que nadie se nos habla. Y me dicen gracias por darnos esta herramienta porque a veces no sabía cómo explicárselo a mis propios hijos y eso va muy bien. La verdad que es un sentimiento de gratitud excelente que al final es lo que buscaba. Exactamente, a mí me pasó también lo mismo, incluso le dije a mi jefe que iba a dar una charla de impuestos, ¿no? De impuestos para que la gente supiera lo que es ver la nómina, entenderla y cómo, porque un día me habían invitado a un evento en un colegio médico en Málaga para que diera una charla justamente sobre impuestos de los médicos, de autónomos y todo esto. Y estaba yo haciendo mi charla en el hospital una noche y me dicen, ¿qué era eso? Yo le digo, pues la tabla de IRPF. Y entonces no entendían que por qué esa tabla, en qué escalafón estábamos nosotros. Y yo decía, con razón entiendo ahora que no hay esa educación financiera, ¿no? No hay ese interés, ¿no? De ver la nómina, de ver qué es lo que me pagan, qué es lo que me extraen de mi dinero, ¿no? Todos sabemos que ganamos cierta cantidad y si esa cantidad es un poquito más, pues mucho mejor, pero si es un poquito menos ya nos preocupamos, pero una cantidad fija al mes tampoco te mantiene estable. Yo siempre he sido partidario de tener siempre otras opciones o de empleo o de ingreso, ¿no? Porque después si caes o te enfermas en algún momento pueden pasar muchas cosas que no son muy agradables. Y hablando de los niños, ¿cómo fue el impacto en casa o a las personas, a los niños que les has leído el cuento? ¿Has habido algún cambio? Pues la verdad que ha sido una reacción bastante interesante porque primero le gusta la historia, se ven identificados con niños reales, ¿no? Y tercero, am, cuando comenzaron a surgir las primeras preguntas de ¿por qué solo tres? Y yo, porque el dinero es limitado. Me dice, pero esto se parece a algo que he vivido. Una nena, y antes de escribir el libro, te puedo decir que a mediados del 2000, en verano del 2025, nos fuimos a una tienda y ella estaba insistente que quería que le comprara un juguete, un juguete, un juguete, y le dije, ok, vamos a hacer una cosa. Aquí tienes 10 euros, de 10 euros. Con estos 10 euros puedes comprar lo que tú quieras. Y ella se fue a buscar Ujú. el juguete más grande. Y lo primero que vio fue el precio. Y dice, vale 40. Yo, sí. Pero yo solo tengo 10. Exacto. Y entonces me dice, no me alcanza. El dinero es limitado. El concepto del dinero es Exactamente. limitado. No Entonces, sé si has visto, ahora que me estoy acordando, un meme de un niño que sale con unas moneditas, dice, ¿cuántos pesos son? Entonces, es un meme muy divertido que lo tengo por ahí en sí, sí, Instagram sí. también. Y le dice me imagino que a la madre, al padre le dice que si le alcanzaba con los cuantos pesos que tenía. Y yo, pues bueno, ahora me acuerdo mucho de eso, ahora que estás contando esto, porque es así. Tienes esa pequeña cantidad, pues tú tienes que distribuirla como puedas. Ese es el día a día de todo el mundo, de todo el salario de todas las personas. Y no solo de los niños, sino de todo, de todo, de que compras un salario y que te puedes decir que si hoy puedo comprarme un queso blanco o un queso cheddar o un queso parmesano, tú tienes que distribuirlo a tus necesidades y a tus capacidades reales, como lo hizo mi hija en ese momento, porque con sus 10 euros después se encontró un juguete que valía 10 y dos juguetes que valía 5. Y en eso ahí la estimulé y le dije, no le dije exactamente, coge este, que te va a beneficiar más. Le dije, ¿qué harías? ¿Te quedas con uno o te llevas dos? Entonces Por le di la supuesto que parte cogieron dos. correcto, pero le di la oportunidad de no juzgarla y que ella interiorizara en su pensamiento las posibilidades que hay al tener dinero y cómo gestionarla. Entonces de ahí también surge el piensa.
de libro, que es lo medular, el piensa, el hábito de pensar antes de gestionar el dinero. Claro, bueno, al final los niños, ¿no?, se adaptan a las situaciones, ¿no? Pero cuando son hijos de médicos, la cosa cambia, ¿no? Porque Total, siente que no hay un límite, ¿no? Pues nosotros somos muy mano suelta, ¿no? Para gastar el dinero. totalmente, totalmente. Entonces, si todos los hijos de nuestros colegas hoy aprendieran o estuvieran con el libro de Rosita, ¿cómo sería esa jubilación o cómo serían esos niños dentro de 30, 40 años? Se podría decir que tendrían una jubilación muy distinta a la que existe actualmente en toda la comunidad europea, porque tú como yo hemos visto que la mayor parte de carga laboral que hoy está jubilada, que en su tiempo trabajó en la era industrial, como ya la mencionaste, tienen una pensión que muchas veces son 600, 800 euros. La moneda de hoy, en 2026 que estamos grabando este video, la inflación a veces no le llega ni para completar su canasta básica. Sí, Entonces, si ellos tuvieran, nuestros niños, este hábito de esta educación financiera, cuando quieran jubilarse en un trabajo estable, crean sus propias empresas, tienen una jubilación totalmente distinta independientemente de lo que elijan para vivir, porque eso es lo importante de la libertad financiera, que tú puedes hacer lo que quieras. Lo mismo, te encanta enseñar y eres un maestro, que necesitamos tantos para poder aprender, y ya no estás limitado a que no voy a ser maestro porque aunque me gusta, no puedo permitírmelo porque no puedo vivir con su salario. O decir, no quiero ser pescador porque solo por esta temporada puedo ser pescador. En cambio, cuando nuestros hijos pueden elegir la carrera que quieran teniendo una educación financiera, se pueden dar el gusto de tener una vida libre, una vida que les permita hacer lo que quieran con una calidad totalmente muy distinta a la nuestra y con un futuro más esperanzador que el nuestro. exactamente, porque yo soy partidario de que da igual la profesión que tengas, ¿no? Si tienes educación financiera, puedes cambiar muchas cosas. Yo conozco inversores que no son médicos, han trabajado de policías, de vigilantes, de cualquier otra profesión y al final pues han surgido, han invertido y cada día están mejor. Pero bueno, fueron porque dedicaron tiempo a esa educación financiera, ¿no? Hablando de estos colegas, ¿no?, que les gusta comprar muchos regalos, ¿crees que este libro sería una buena inversión para estos niños del hogar, para leer ese cuento y para poder irlos formando poco a poco en el desarrollo de su crecimiento y el desarrollo desde el punto de vista que entiendan lo que es el dinero como tal? Bien, pues siendo un poco objetivo y quitándome a mí como autor del libro, pensar decirte que comprar el libro es un gasto, podría decir no, porque quieres vender. Pero si lo ves como una inversión, realmente es una herramienta, que una herramienta bien utilizada va a sembrar hábitos de cambios de relación con el dinero que va a perdurar en el tiempo y que le enseñas a un niño a cómo manejarse desde edad temprana, a tomar decisiones cuando estas decisiones todavía son pequeñas. En cambio, un juguete puede durar días, semanas, después se olvida. Pero esta herramienta, cuando logras introducirla en los pequeños, tienen ese cambio de pensamiento para que ellos crezcan. Entonces, has creado la mejor inversión que puedes haber hecho en tu propio hijo. Un cambio de hábitos de relación con el dinero que le permitirá en su futuro ser libres y hacer lo que ellos deseen. Exactamente. ¿Y qué le dices como consejo a esos colegas ahora que a lo mejor en tu trabajo ya saben que te dedicas a esto, que eres inversor, ahora que has creado un libro, que dicen que no tienen tiempo para enseñar a sus hijos, bueno, o no tienen esa capacidad de enviarlos, o no en su escuela no dan ese tipo de educación financiera, y en cambio, en vez de ponerle, no sé, un video de un pony, mejor es ponerle videos o ponerles a leer este libro? ¿Qué consejo le das? Pues realmente a nuestros colegas les diría de que como nos enseñaron mucho tiempo atrás nuestros maestros, ya
hace unos años, cuando vienes a ver, no eres tan joven como parece, porque el tiempo no perdona a nadie. Uy, sí. Decían maestros de primaria, recuerdo en aquel colegio humilde, decía, la educación no es lo que tú recibes aquí en estas aulas, la educación es lo que tú traes de tu casa. Y la educación inicia en nuestros hogares. Y este libro, que es una herramienta, permite el acercamiento entre padres e hijos, porque no es un libro para decirle al niño, toma, vete. Es un libro que tienes que estar con el niño porque te va a hacer preguntas del día a día, el por qué Rosita hizo esto, por qué Rosita pensó esto, que tiene incluidas actividades de juegos en familia, no solo un cuento como tal, no es solo una historia. Entonces, este libro ayuda a que la familia, los padres se acercan a sus hijos y crea esa conexión de unidad, porque es donde vas a comenzar a educar estos cambios, estas decisiones, cuando son pequeñas, cuando las aprendes bien desde el núcleo. En la mayor parte del aprendizaje, avanzamos en la ciencia, es cuando somos jóvenes, más fácil aprender un idioma, Sí, más sí. fácil aprender muchísimas cosas cuando somos pequeños. ¿Y qué tal si tú, con amor, con el acercarse, con estar 5 minutos y leerse un capítulo, o enseñarle las imágenes, porque las imágenes son muy visuales, muy interactivas para los niños, que a estas edades, 5, 6 años, tienen dificultades para leer, pero la imagen te dice la historia y te pregunta de por qué Rosita está así, por qué Rosita está triste en esta imagen y se ve con su cartera vacía. ¿Por qué? Entonces, tiene que estar el padre para poderle dar soluciones a sus interrogantes, a sus pensamientos. Entonces, no necesitas que otra persona te lo eduque. Imagino que tú quieres que tus hijos se formen según tu criterio. Para eso tienes que estar con él. Para eso tienes que tú explicarle. Y de esta forma puedes hablarle a tus hijos de educación financiera y no esperar a que se gradúe, a que ya les hayas pagado la universidad, cuando le toque nuestra primera declaración de impuestos, de que diga, papá, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde hago? Y tengo que, me salió a pagar tanto dinero. Y viene después la pregunta, papá, ¿por qué no me enseñaste antes cómo Exactamente. lo hacías? Porque tú lo hacías todos los años y nunca me enseñaste. Entonces, eso es lo que trato de evitar con mis colegas médicos y con toda la familia. Esa pregunta de el futuro de ¿por qué no me enseñaste antes? Es así, porque bueno, a medida que nosotros crecimos, obviamente, ¿no? Nosotros somos profesionales y cuando, me acuerdo yo que cuando me gradué de médico, tengo un tío médico también y me dice, que tienes que declarar impuestos. Y yo, ¿qué? ¿Qué impuesto? ¿Dónde se hace eso? ¿Qué es eso? Que tienes que buscarte un contador que te haga la declaración de la renta. Y yo, pero ya va, pero ¿y eso dónde se hace? O sea, yo estaba totalmente perdido, ¿no? Yo no sabía, o sea, sí, muy bonito. Yo soy médico, empecé a trabajar, trabajaba muy bien, trabajaba en un hospital público, trabajaba en 2 clínicas y yo todos los meses recibía dinero. Y yo decía, bueno, es mucho dinero, ¿no? Decía yo, muchísimo dinero. Me acuerdo mi primer cheque, uy, Dios. Y yo sentí una alegría, yo nunca había visto tanto dinero en mi vida, y eso que estaba en Venezuela. Y horario. Eran 2.000 bolívares, imagínate, eso ya ahora no sé ni cuánto valdrá ahora en Venezuela. Mi primer cheque, pues yo lloré de la emoción. Yo lloraba de la emoción de decir, ¿dónde había ganado tanto dinero yo? Y pues recuerdo que al final de ese año mi tío me dice, bueno, ahora te toca declarar impuestos. Y yo, pero ya va, o sea, que tengo que pagar más de lo que he pagado. Pues sí, había que pagar más. Entonces, obviamente, a medida que fui desarrollando, me fui creciendo, fui viajando de un país a otro, pues obviamente cada vez aprendía un poco más. Ah, Entonces, totalmente. eso es lo que pasa. Y en España, pues también aprendimos otra parte más diferente comparada con nuestros países, que es totalmente diferente. Y con respecto a este libro, ¿cuáles son los próximos pasos que quieres hacer? ¿Quieres crear otros libros? ¿Quieres crear otras cosas? Pues realmente el libro no está solo. Si puedes leer la contraportada, el método Rosita es una serie de libros que está enmarcada en algo que se me ha ocurrido llamarlo como Sabio Kids, niños sabios, ¿vale? Es una misión o una visión bien amplia
donde progresivamente, a medida de que el niño avanza, primero 5 añitos, 5 o 6 añitos, que entiende esto tan sencillo de lo que es el concepto del dinero, el precio de las cosas, el valor de las cosas. Luego, en una segunda etapa, aprender sobre el ahorro, bueno, un ahorro forzado, que eso lo veremos en el segundo libro, que desde ya te diré que la próxima semana ya también estará disponible en esta misma plataforma, y crear un sistema de conceptos básicos para niños de hasta 10 años, una serie de 5 libros que ya están creados y que solo estamos puliendo con el objetivo de desarrollar esta línea educativa como un todo, como un método de continuidad y propósito para crear hábitos que sean permanentes, sobre todo basado en ciencia del aprendizaje y conocimiento financiero real en términos muy sencillos. Exactamente. ¿Y dónde vamos a conseguir estos libros? Pues estos libros, como ya has hecho antes el spoiler, Rosita y las tres monedas, como lo puedes ver, está disponible en Amazon. Es la forma más sincera de poder apoyarlo, es que lo adquieras, valores y dejes una reseña justa y real de lo que realmente es esto. Que yo te puedo tratar de vender un libro, pero realmente no te estoy vendiendo un libro. He creado una herramienta donde tú valorarás si realmente es útil y es la forma más sensata de dar continuidad y diversificación para que llegue a todos los rincones del mundo, porque es lo que quiero al final. Que esta herramienta cambie nuestro sistema de vida, cambie nuestra economía global, porque para poder ser ricos todos tenemos que cambiar la pobreza, pero de nuestra mente, de nuestro conocimiento. Ahí inicia el cambio económico. Entonces, creando una comunidad que apoya proyectos educativos, creo que podemos llegar a más personas y esto va a crear una cadena de favores que el libro, una herramienta, nos ayudará a crear este cambio, a ser más sabios financieramente. Y ese es el objetivo. Así será. Te aseguro que te va a ir excelente y por supuesto dejaré los enlaces aquí para que la gente adquiera este libro y se distribuya. Se lo comentaré a mis colegas también. Bueno, ellos saben a qué me dedico yo, así que la mayoría de las cosas que les recomiendo les gusta hacerlas porque saben que las hago con corazón y que las hago por el beneficio de todos. Así que yo encantadísimo de poder prestar mi plataforma para que, aparte que eres mi amigo, por supuesto, y cuando me dijiste esto, pues me sentí muy contento y agradecido de que me incluyeras en este proyecto, ¿no? De darme esa noticia. Y yo súper feliz te dije, mira, hay que hacer una entrevista porque hay que darle publicidad a este libro para que la gente y muchas personas la puedan adquirir y se lo puedan llevar a sus casas, se lo puedan mostrar a su familia y lo puedan regalar a sus familiares que tengan niños pequeños o para que empiecen su proceso de educación financiera también, por supuesto, porque es una Sí, forma porque de iniciarlo. realmente si tú lo lees, son conceptos básicos que lo ves desde una perspectiva totalmente diferente. Por eso te digo, es una herramienta psicopedagógica muy simple, donde explicamos conceptos financieros técnicos en un lenguaje tan sencillo como lo es el concepto de dinero, tan sencillo, el concepto de tener una limitación y qué cosa es el precio o el valor de crear metas o estrategias para ahorrar, para tener planes financieros a futuro, que cuando lo vienes a ver dices, oh, es cierto, esto no lo hacía, o se me pasó por alto, o no me planifico, planificar o trazar. Conceptos que puede servir tanto a un niño 5 años, como a una persona ya adulta de 80 que todavía tiene esperanza para hacer cosas. Exactamente, porque algunas personas me preguntan, bueno, ¿y con qué libro empiezo? Y yo, bueno, es que no te puedo decir con qué libro termina porque es que es muy amplio, ¿no? Yo tengo una biblioteca de libros que, bueno, algunos me han gustado más que otros, pero muchos tienen conceptos muy, a lo mejor muy técnicos, ¿no? Que a lo mejor cuando yo empecé a leerlos no estaba todavía en ese nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces, muchas personas quieren empezar, ¿no? Como desde lo básico y quieren compartirlo, pues yo creo que esta es una de las mejores herramientas para empezar,
porque sería la forma más sencilla y práctica para luego ir escalando, ¿no?, a otros libros. Hay unos libros que son así de gruesos y que Total. hablan de inversiones, pero este no es tan grueso, así que es fácil leerlo. Es muy, muy fácil, muy interactivo, muy visual sobre todo y con ejemplos gráficos y cotidianos. No vas a encontrar historias de empresarios, quiebras financieras, embargo. Vas a encontrar el ir a hacer la compra, el gestionar tu finanzas, hogar, que es sobre todo donde está dirigido esta herramienta, al hogar. Exactamente. Muchísimas gracias, colega. Y te deseo el éxito y se aseguro que será así porque lo haces con corazón. Y diste en el punto ideal, ¿no?, que son la familia como tal, ¿no?, el núcleo, y cómo pueden ir desarrollando este aprendizaje a medida que van evolucionando las familias. Así que yo encantado, seguiremos en contactos y dejaré todos los enlaces por aquí para que puedan comprar el libro. Para mí ha sido un honor, Gregorio. Gracias, Sensei, por este impulso y por haberme introducido en mi libertad financiera. Muchísimas gracias a ti por decirme tu sensei y por estar siempre pendiente y agradecido conmigo y yo contigo también. Muy bien, gracias.